Hola, en este nuevo video vamos a hablar sobre los elementos básicos de un sistema de control feedback. Entonces vamos a iniciar con este lazo de control. Vamos a analizar el primer elemento que corresponde a un sensor transmisor, el cual tiene como función principal pues medir y transmitir eso que midió. Entonces, ¿qué es un sensor? Un sensor es un instrumento en donde se produce un fenómeno, ya sea mecánico o químico, que relaciona el valor de una propiedad. Esa propiedad, ¿quién es? Es la variable que queremos controlar. Y ahora, ¿qué es un transmisor? Entonces el transmisor es ese elemento que tiene como función convertir este fenómeno en una señal que se pueda transmitir. Es decir, si medimos temperatura, pues lo vamos a transmitir en miliamperios, que sería una señal eléctrica. Entonces, términos importantes. Tenemos inicialmente el rango. ¿Qué es el rango? Es el intervalo entre el valor más bajo y el valor más alto de la variable del proceso que se mide. Es decir, es ese valor mínimo que me mide el sensor y el máximo. ¿Qué es la escala? La escala es la diferencia entre esos dos valores del rango. Es decir, si tenemos una escala de 470, puede ser un rango entre 30 a 500. Es decir, es esa diferencia. ¿Y qué es el cero del instrumento? Es el valor inferior del rango. No siempre es cero. No todos los sensores miden desde cero hasta un número. En ocasiones los sensores miden desde cierto número hasta el rango superior. Digamos, desde 3 PSI. Ese sería el cero de un instrumento. Entonces, analizando la respuesta dinámica de un sensor, pues vamos a tener tres cositas importantes. Primero, que la constante de tiempo es muy pequeña. Segundo, que esa constante de tiempo y el tiempo muerto se pueden considerar despreciables. Por lo tanto, la función de transferencia será una función de transferencia de ganancia pura. Es decir, no tenemos constante de tiempo ni tiempo muerto. Por lo tanto, la función de transferencia va a ser igual a la Ks. ¿Y qué es la Ks? Es la diferencia entre lo que sale sobre la diferencia en lo que entra. Entonces, vamos a analizar algunos sensores de presión de acuerdo al apéndice C del libro Corripio-Smith. Entonces, entre los sensores de presión que tenemos, el principal es el tubo Burdon. ¿Qué es el tubo Burdon? El tubo Burdon es un sistema que se le conoce como manómetro, en el cual, de acuerdo a la presión que le ingresa el sistema, hay una perillita interior que se está moviendo, y al irse enderezando, ese puntico, flechita, se va moviendo, va aumentando la presión y va marcando. Y el fuelle es un instrumento de medición que parece un acordeón, que a medida que la presión aumenta, él se va ensanchando, y pues de acuerdo a eso se hace una correlación para medir la presión. Entonces, entre los sensores de flujo tenemos los dos principales, que corresponden a una placa de orificio y a un medidor magnético. La placa de orificio es la más utilizada. En esta tenemos que tener en cuenta de que puede ocurrir un descenso en la presión, es decir, tenemos una caída de presión. Lo ideal es buscar una placa de orificio que no genere caída de presión tan alta. Y un medidor magnético es por medio de ondas magnéticas que se aplican al agua, bueno, a la tubería en la que está, y dependiendo de la cantidad de ondas, bueno, o que se reciba en el receptor, se va a medir el caudal que se tiene. Para los sensores de nivel, el nivel es uno de los variables más medidas, conjunto con la temperatura. Entonces, por ejemplo, tenemos los tres principales, que son un diferencial de presión, que mide el cambio en presión en 2 puntos, un flotador, que es el más común, es el que podemos ver en los tanques de agua de nuestras viviendas, y un sensor de burbujeo, que consiste en que agregamos un flujo de aire, y dependiendo de la presión que sea necesaria para ese flujo de aire, se mide el nivel que tiene un recipiente. Entonces, estos son los tres sensores más utilizados. En nivel industrial, el sensor más utilizado es un sensor diferencial de presión. Para los sensores de temperatura, tenemos varios tipos. El primero es un termómetro de expansión, que es el que conocemos, digamos, como el de mercurio. Detectores sensibles a la resistencia son aquellos que se utilizan, digamos, para muy altas temperaturas o muy bajas temperaturas. Los termopares, que son los más utilizados a nivel industrial. Y los métodos sin contacto. ¿Qué son estos métodos sin contacto? Pueden ser tipos pinturas, entonces que dependiendo de la temperatura que tenga cambia de color, o los infrarrojos. Entonces, entre otros sensores, tenemos, por ejemplo, primero, composición, ya sea medir, digamos, sólidos suspendidos o cantidad de una sustancia en otra. Densidad, viscosidad. Y pues ahora vamos a ver qué es un transmisor. Como dijimos, que es ese que nos convierte la señal que tenemos en una señal transmisible. Entonces tenemos sensores neumáticos, que son la señal de salida es presión, y sensores eléctricos, que la señal de salida corresponde a una señal eléctrica, que sería en este caso en miliamperios. Entonces vamos a analizar este corto ejemplo. Nos dice que determina las características y la función de transferencia de un sensor que mide turbidez en NTU de un agua residual, teniendo en cuenta que este transmisor, sensor transmisor, tiene un comportamiento lineal. La máxima turbidez de 9000 NTU
y corresponde a un transmisor eléctrico, es decir, la señal de salida será entre 4 a 20 miliamperes. Entonces, iniciamos con el rango. Buscando en literatura, pues encontré que el rango para medir esa turbiedad puede ser entre 0.1 a 9999,9 NTU. Entonces, ese sería el rango. La escala es la diferencia, entonces sería la escala igual a 9999,8. Y el serio de instrumento, como los mencioné anteriormente, corresponde al valor mínimo del rango. En este caso es 0,1 NTU. Ahora, bueno, teniendo estos datos, pues vamos allá a la función de transferencia. Dijimos que íbamos a considerar tiempo muerto igual a 0 o despreciable y la constante de tiempo igual, porque la respuesta iba a ser muy rápida. Entonces el KS se halla como la escala de la salida sobre la escala de la entrada. ¿Cuánto es la escala de la salida? Dijimos que era una señal eléctrica. Sería 20 menos 4 miliamperios sobre la de la entrada, que era 9999,8 NTU. Es igual a 0.016 miliamperios sobre NTU. Entonces, pues ahora es tu turno que realices este ejercicio. Nos dice que encuentre la presión que está leyendo un sensor cuya señal de salida es 10 miliamperios. El sensor tiene un comportamiento lineal y puede leer presiones manométricas entre menos 14 y 250 psi. Entonces, acá, ¿qué hay que hacer? Hallar rango, escala y hallar la transferencia. Nos vemos en un próximo video sobre más elementos básicos de un sistema de control.